Tenemos que la arteria aorta, miren, ella se origina a nivel de T12 en el hiato aórtico. Recordad que ese hiato aórtico por ahí va a pasar también el conducto torácico y la arteria aorta abdominal. También en algunas ocasiones la vena ácidos. Vamos a clasificar las arterias de las ramas en sí se clasifican en ramas viscerales y ramas parietales. Tenemos acá las ramas viscerales. Miren, esto acá es una rama visceral de la aorta llamada tronco celíaco, que ya anteriormente hicimos un video hablando de ella. Esa es la principal rama o la primera rama visceral que emite la aorta abdominal. Tenemos también la arteria mesentérica superior, esta que se ve aquí. Esta es la arteria mesentérica superior, vamos a ponerle un nombre. Arteria mesentérica superior, también conocida como arteria mesentérica mayor, es el otro nombre. Tenemos la otra rama visceral impar, que es esta, llamada arteria mesentérica inferior. Arteria mesentérica inferior es la sigla que estoy poniendo acá. Esto dijimos que es el tronco celíaco. Tronco celíaco. ¿Entendido? Tronco celíaco. ¿Qué tenemos? De ese tronco celíaco salen tres ramas, que son la arteria esplénica, que va para el bazo, la arteria gástrica izquierda, que va para el estómago, y la arteria hepática común, que irá para el hígado. Esas son las ramas viscerales impares. Son tres: 1, 2 y 3. Primera, segunda y tercera. ¿Entendido? Vamos ahora a preguntarle a ustedes a qué nivel vertebral se originan cada una de esas arterias. Tenemos que saber que el tronco celíaco, inmediatamente la aorta se convierte, por ejemplo, la aorta torácica se convierte en aorta abdominal, inmediatamente entre T2 y L1. Ahí vamos a tener el tronco celíaco, a la altura de L1. Luego acá, entre L1 y L2, vamos a poner L2, ahí tenemos la arteria mesentérica superior. Y esta que se ve acá, la arteria mesentérica inferior, a nivel de L3. Otros autores mencionan que entre L3 y L4. El destino de la arteria mesentérica superior, esta arteria está destinada para la irrigación del intestino delgado. Es lo primero. Tenemos irrigación del colon derecho y parte del páncreas y duodeno. Ese es el destino de irrigación de la arteria mesentérica superior. Dígase el ciego, el apéndice vermiforme, colon ascendente, flexura hepática o flexura cólica derecha y la parte o mitad derecha del colon transverso. Tenemos la arteria mesentérica inferior. Esta está destinada para la irrigación del colon izquierdo. Dígase en la parte izquierda del colon transverso, flexura cólica izquierda, el colon descendente, el colon sigmoideo y también el recto en su parte superior. Este es el trayecto de irrigación. También mencionar el colon sigmoideo, que está entre el colon descendente y el recto. Eso es lo que tenemos como importante conocer acá. ¿Qué pasa? Vamos a ver ahora las ramas viscerales pares. La primera rama visceral par de la aorta es esta arteria que se ve acá. Vamos a acercarla un poquito para verla mejor. Se denomina arteria capsulares superiores. Arterias capsulares superiores, mejor conocida como arterias suprarrenales superiores, que van a irrigar la glándula suprarrenal. Glándula suprarrenal. También tenemos esta otra que ven acá, que van para los riñones, esa que se ve ahí. Las arterias renales son las segundas ramas viscerales pares de la aorta abdominal. Luego tenemos esta que se ven acá, que son las arterias gonadales. En el caso del hombre sería la testicular, en el caso de la mujer sería la arteria ovárica.
Tengan en cuenta eso de el origen de cada una de estas. ¿Cuál es el origen? Por ejemplo, las frénicas, las suprarrenales medias, perdón ahí. Las suprarrenales superiores son ramas de las frénicas inferiores. Hubo un laxo ahí, jóvenes. Corrijan eso. Las suprarrenales medias, que son estas, son ramas directamente de la aorta. ¿Entendido? Las suprarrenales medias son ramas de la aorta. Las suprarrenales superiores son unas ramas colaterales, miren, de la arteria frénica inferior. Bien, la arteria frénica inferior es la que emite las arterias suprarrenales superiores. La media son transmitidas acá o nacen de la arteria aorta abdominal directamente. Y las suprarrenales inferiores van a nacer de las arterias renales. Miren, esta es la inferior, esta es la media y esta es la superior. Vamos a borrarlo para que la vean bien. ¿Entendido? Hubo un laxo ahí con las suprarrenales superiores y la media. Recuerden que es bueno corregir a tiempo antes de que se vaya así. Doctor, pero usted dijo que las arterias suprarrenales superiores nacen de la aorta. Y yo tengo acá en el libro que es de las frénicas inferiores. Miren bien. Frénicas inferiores va a emitir las arterias suprarrenales superiores. La arteria aorta abdominal va a emitir las suprarrenales medias. Y la renal va a emitir las suprarrenales inferiores. Recuerden que esas son llamadas también arterias capsulares superiores, medias e inferiores. Ya hasta ahí el tema de suprarrenales. Luego seguimos con las ramas parietales. Recordar que estas arterias que se ven acá son la testicular u ovárica, dependiendo del sexo, si hombre o mujer. Nacen debajo de las arterias renales. Bien. Tenemos las arterias parietales que nacen de la aorta. Aquí tenemos la primera arteria parietal, que es la frénica inferior, o arterias frénicas inferiores, que son dos, que van a irrigar el diafragma. Es importante conocer. Esta, principalmente la izquierda, va a dar una ramita esofágica que va a irrigar el esófago. Bien, esto es importante conocer con relación a estas arterias. Vamos ahora a ver las demás ramas parietales de la aorta. Ahí tenemos las arterias lumbares, esas que se ven acá. Las lumbares son 4 arterias lumbares que nacen directamente de la aorta. Y la quinta lumbar es esta, que nace de la arteria sacra media. Acá tenemos arteria sacra media. Recordar que la aorta abdominal se bifurca a nivel de L4. A nivel de la cuarta vértebra lumbar. Se bifurca la arteria aorta abdominal. Ahí termina. ¿Cuáles son las ramas terminales? Tenemos la arteria sacra media. Y las ilíacas comunes, que son las ramas terminales de la aorta abdominal. A nivel de la cuarta vértebra lumbar. Ilíacas comunes y arteria sacra media. Con relación a la arteria sacra media, se dice que ella es continuación de la aorta. Es una atrofia de la aorta. Porque esta nace directamente de la cara posterior de la aorta. Las demás se van a bifurcar a ambos lados. Tengan pendiente eso. ¿Qué vamos a tener también? Vamos a tener que esas ilíacas comunes se van a bifurcar en ilíaca interna, a la altura de la articulación sacroilíaca, arteria ilíaca interna y arteria ilíaca externa. La ilíaca interna va a irrigar los órganos intrapélvicos y la ilíaca externa se va a continuar como arteria femoral. Acá cuando pasa el ligamento inguinal se convierte en arteria femoral y va a emitir algunas ramitas epigástricas que van a irrigar la pared abdominal. Hasta ahí, jóvenes, la arteria aorta con sus ramas. Vamos a ver ahora la relación que tiene la aorta con la demás estructura. Acá, importante. Miren bien. La arteria aorta tiene una relación íntima con este elemento que se ve acá, que es la vena cava inferior.
La vena cava inferior se va a encontrar a la derecha del cuerpo, la aorta a la izquierda. ¿Qué ocurre? Que por delante de la arteria aorta va a cruzar este elemento, la vena renal izquierda. Va a estar ubicada entre la arteria mesentérica superior y la arteria aorta, que se va a encontrar posteriormente a ella. Ahí vamos a tener que esa arteria va a tener una íntima relación con la vena renal izquierda. Esa vena renal izquierda, ya que hablamos de esto, de la famosa pinza aortomesentérica, se puede comprimir acá, la famosa pinza de Rokitansky. Pinza de Rokitansky o pinza de Rokitansky, se puede comprimir la pinza, puede comprimir ¿a quién? A la vena renal izquierda. Y saber acá que como la vena testicular izquierda drena en la vena renal izquierda, esto acá puede producir un reflujo de la sangre de las venas testiculares hacia el testículo y ahí producir la famosa varicocele. Eso nos puede indicar que es una de las causas principales de por qué el varicocele del lado izquierdo es más frecuente en el hombre que el lado derecho. Es más frecuente del lado izquierdo que del lado derecho. En hombre, porque en hombre claro que se da. Vaya la redundancia. ¿Qué tenemos, jóvenes? Acá vemos la relación que tiene la aorta con la ilíaca comunes, pero aquí saber que la vena cava inferior va a originarse acá a nivel de la quinta vértebra lumbar, es decir, una vértebra por debajo de la arteria aorta que va a ser a nivel de L4. Tengan pendiente esa parte. Quiero saber alguna pregunta que ustedes tengan, jóvenes, los que están conectados acá, por favor. Tenemos nada más 4 personas de la sección. Tenemos a Sebastián y los demás. ¿Qué ha pasado con ellos? Confírmele a Yanivel, a Tracy, por favor. Vamos a seguir, jóvenes, con relación a la formación de la vena cava inferior. La vena cava inferior, acá tenemos este gran vaso sanguíneo, vena cava inferior, se origina ¿a qué nivel? A nivel de la quinta vértebra lumbar. Esta vena se forma por la unión de las venas ilíacas comunes. Saber eso. Esas venas ilíacas comunes recogen la sangre. Acá, por ejemplo, la ilíaca interna va a recoger la sangre. ¿De dónde? De la pelvis, a nivel intrapélvico. La ilíaca externa mencionamos que es la continuación de la vena femoral. Se va a formar esa ilíaca externa cuando pasa acá el ligamento inguinal y luego se llamará vena ilíaca externa. Se va a unir aquí a la altura de la articulación sacroilíaca donde se bifurca la ilíaca común, la arteria. Ahí se origina la vena ilíaca común a ambos lados. Esas venas ilíacas comunes se van a unir y formarán acá a nivel de la quinta vértebra lumbar o a la altura de L5, formarán esa vena cava inferior. Esa vena cava inferior asciende verticalmente a la derecha de la arteria aorta y va a recoger la sangre de las siguientes estructuras. Por ejemplo, las venas lumbares van a drenar en ella. Esta vena que se ve acá, que es la vena testicular u ovárica derecha, también drenará en la vena cava inferior. Seguimos con las venas renales. Las venas renales recogen la sangre de los riñones, ya hablamos de ese tema, y van a drenar directamente en la vena cava inferior. Y por último, acá podemos ver esta importancia, que son las venas suprahepáticas, que drenarán la sangre del hígado y la llevarán a la vena cava inferior. Esas son las principales venas afluentes de la vena cava inferior. También tenemos acá las venas frénicas inferiores que dan a drenar directamente a la vena cava inferior. Pero aquí puede haber una comunicación, por ejemplo, la frénica inferior
que va a drenar, puede drenar tanto a través de la vena gástrica izquierda, a la vena porta, como a la vena cava inferior. Esto tiene que tenerlo pendiente cuando hablemos ya de la parte de las varices esofágicas que mencionamos con el sistema porto-cava o portosistémico. Sistema porto-cava es un sistema que inicia en capilar y termina en capilar. Y pudimos hablar ahí, cuando hablamos de hígado, que una cirrosis hepática puede producir las varices esofágicas. Continuamos, jóvenes. Hablamos de la pared abdominal, de la división de la pared abdominal. Esto lo hablamos bien, lo estuvimos discutiendo. Hablamos de la división en diferentes regiones. Tenemos que son 9 regiones. Por ejemplo, esas 9 regiones, para dividirla vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pudimos hacer? Hay 2 líneas verticales, que son las líneas medioclaviculares, y 2 líneas horizontales, que es esta, una horizontal superior, que va a pasar de un reborde costal a otro, y una inferior que va desde una espina ilíaca anterosuperior a otra. Esas líneas se van a entrecruzar y van a dividir esto en 9 regiones. Esta acá se va a llamar hipocondrio derecho, hipocondrio. Esta también se va a llamar hipocondrio. Estas se van a llamar flancos, las que están a los lados y debajo de los hipocondrios. Y acá vamos a tener las fosas ilíacas. Esto va a ser derecho y esto izquierdo. Recuerden eso. Tenemos hipocondrio derecho, fosa ilíaca derecha y flanco derecho. Fosa ilíaca derecha a las 7, flanco derecho. Del lado izquierdo vamos a tener hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda. En el medio acá vamos a tener, entre ambos hipocondrios, tenemos esta región llamada epigastrio. Debajo del epigastrio, también en el medio, entre los flancos, ahí tenemos el mesogastrio, también conocido como región umbilical. Y acá, entre ambas fosas ilíacas, en el medio también, ahí tenemos la región del hipogastrio o región suprapúbica. ¿Entendido? Eso es en cuanto a las regiones. Recuerden que esto es un repaso breve de lo que estamos hablando. Vamos a mencionar, por ejemplo, acá del duodeno, importante. Esta estructura que se ve aquí, jóvenes, es el principal medio de fijación del duodeno, que de la cuarta porción básicamente. La porción más fija del duodeno, estuvimos hablando que es la cuarta porción debido a este ligamento o músculo de Treis. Pero la porción más fija es esta. Y el principal medio de fijación conocimos ahí cuando hablamos de la fascia retroduodenopancreática o fascia de Treis, que es la que se encuentra entre el duodeno y el páncreas, detrás del duodeno y el páncreas. Acá vemos el famoso músculo o ligamento de Treis o ligamento suspensorio del duodeno. Ese es el principal, acá, la principal estructura que tiene una importancia cuando hablamos de los sangrados gastrointestinales. Este elemento va a dividir el tubo digestivo en una porción alta y una porción baja. Clínicamente, cuando hablamos de eso, divide el tubo digestivo en los sangrados, cuando ocurren sangrados a nivel gastrointestinal. Todo lo que está por encima del ligamento de Treis, ahí hablamos de sangrado gastrointestinal alto. Todo lo que está por debajo del ligamento de Treis, hablamos del sangrado gastrointestinal bajo. Hablamos de ejemplos también, la melena, también hablamos de la varices esofágica, por ejemplo, cuando hay una hematemesis. Y acá vemos la porción, la cuarta porción, la tercera porción que es pasada acá por la raíz del mesenterio, que eso también lo estuvimos mencionando. Déjenme seguirle mostrando acá. Hablamos de la transcavidad de los epiplones, la relación íntima que tiene acá el páncreas, la parte anterior o ventral del páncreas, ya sea cabeza y cuerpo,
la relación que tiene con la transcavidad de los epiplones, y que a través de esta se va a relacionar con el estómago, con la cara posterior del estómago. Eso lo detallamos muy bien cuando hablamos de esa estructura. Por ejemplo, hablamos de este corte. Acá tenemos el hiato de Winslow. Recuerden que ese hiato de Winslow es la estructura que va a comunicar la cavidad peritoneal mayor con la bolsa omental o transcavidad de los epiplones. Tenemos como límite de este hiato, el límite posterior es la vena cava inferior, ahí se ve bien. El límite anterior es el pedículo hepático. Recordar los elementos del pedículo hepático. Tenemos que el elemento anteriormente, acá los elementos del pedículo hepático se los voy a mencionar más adelante. Mientras tanto seguimos con el hiato de Winslow. Ese hiato de Winslow está delimitado, mencionamos, posteriormente por la vena cava inferior, anteriormente por el pedículo hepático, inferiormente acá el borde superior de la primera porción del duodeno, inferiormente, y superiormente ahí vamos a tener el porta hepático, es decir, el borde inferior del hígado. Vamos a ver aquí, ok, borde inferior del hígado, ese sería el límite superior, el límite inferior, el límite posterior no se ve ahí, el límite anterior está cubierto por ese aumento menor, y acá vamos a tener el orificio, que es el orificio llamado orificio de la bolsa omental o hiato de Winslow. Recuerden esos límites, jóvenes. Por ahí se puede introducir un dedo, una pinza, y recuerden que acá en ese hiato de Winslow, en esa transcavidad del epiplone, se puede almacenar líquido cuando el paciente está en decúbito supino, es decir, que es un punto de declive. Acá, esa cavidad ahí está formada acá por el desdoblamiento del epiplón. Esto acá es peritoneo parietal. Y aquí vemos el epiplón menor. El epiplón menor, también conocido como ligamento gastrohepático, este epiplón menor va a fijar la curvatura menor del estómago al borde inferior del hígado. Recuerden eso. Acá tenemos la parte del fondo del hiato de Winslow, ayudará a formar esto que está acá, que es el vaso. Ese elemento importante, conocerlo ahí. Aquí vemos los órganos retroperitoneales, jóvenes. Recordar los órganos retroperitoneales. ¿Cuáles son? Todo aquello que se ven cubierto por el peritoneo. Ahí vemos una buena imagen para hablar de ellos. Tenemos que el páncreas es retroperitoneal. La única porción que es intraperitoneal es la cola, que se encuentra dentro del peritoneo. Tenemos el duodeno, que es también retroperitoneal. La segunda porción acá, que está dividida por el mesocolon transverso, en una porción supramesocólica y una porción inframesocólica. Tenemos que los riñones también son retroperitoneales, riñón izquierdo, riñón derecho. Tenemos los grandes vasos, la vena cava inferior y la aorta. Y todo esto acá, los vasos mesentéricos son intraperitoneales, que están cubiertos por el mesenterio ahí, dentro de esto. Entonces, jóvenes, eso tienen que sabérselo. Recordar que el mesocolon transverso también divide, acá mesocolon transverso insertándose aquí, desde la cara anterior del riñón derecho hasta la cara anterior del riñón izquierdo, esta porción, miren. Hablamos de eso cuando está dividiendo en una porción supramesocólica, que es la que tenemos acá arriba, y una porción inframesocólica, que es esta. ¿Qué tenemos? La porción supramesocólica se dividirá en tres regiones. La región acá media, que es llamada región celíaca, ahí es que tenemos el tronco celíaco, y las regiones laterales, que son llamadas celdas sufrénicas, celda sufrénica derecha, que es esta, y la famosa celda sufrénica izquierda, es decir, debajo del diafragma. Eso tenemos que tenerlo en cuenta también, la división de la cavidad abdominal. Luego, lo que se ve aquí es la raíz del mesenterio, miren, eso es reflejo de la raíz del mesenterio de inserción, y terminará acá en la fosa ilíaca derecha. Esa raíz del mesenterio va a dividir esa cavidad o esa región inframesocólica en una región supramesentérica derecha, que es esta, región supramesentérica derecha, y una región inframesentérica izquierda, que es esta. Eso tiene que tenerlo también en
Q para aprendérselo. División de la cavidad abdominal con relación a la parte del peritoneo. ¿Entendido? Cavidad peritoneal mayor. Ya hablamos de esto. Las porciones del estómago, recordar que acá vamos a tener la unión del estómago con el esófago, lo que se conoce como cardias, en la parte más superior. Tenemos acá el fondo del estómago, que es esto. Tenemos curvatura menor del estómago, que es esta parte aquí. Curvatura mayor del estómago, que es esto aquí. Acá, donde se va a unir esta porción, miren, esta porción acá se denomina antro pilórico y este aquí se va a denominar píloro, el píloro, y este es el antro pilórico. Entonces, esto es el cuerpo del estómago, lo que se encuentra acá. Y recordar las relaciones del estómago. Las relaciones son importantes en Anatomía Humana 2. Saberse las relaciones. Recordar que el estómago tiene dos porciones. Tiene una porción intratorácica, que viene siendo esta acá. Miren las costillas aquí donde están. Y una porción infratorácica. Eso es la cara anterior. Dos porciones. La relación del fondo del estómago con las vísceras que se encuentran acá, que son las vísceras a nivel torácica, dígase pulmón, corazón también. Acá la relación que tiene con el bazo, que le hace una impresión al bazo. La relación íntima con el hígado. La relación que tiene con el páncreas a través de la transcavidad de los epiplones, como mencionamos. Y la relación que tiene con el colon transverso a través del mesocolon transverso. A través de el epiplón mayor, de que mesocolon transverso. A través del epiplón mayor, jóvenes. O también conocido como aumento mayor. Las capas del tubo digestivo, recuerden eso también, las 4 capas del tubo digestivo. Tenemos la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Bien, esas son las capas del tubo digestivo. La característica de ella, lo que hablamos. Y ok, nos vamos a enfocar más a la parte anatómica. Vamos a ver acá la parte del duodeno, la relación íntima que tiene con el páncreas. Miren acá. El duodeno mencionamos 4 porciones. Tiene una porción superior o primera porción, una porción descendente o porción acá, segunda porción. Esta es la porción horizontal o tercera porción y la porción ascendente o cuarta porción. Las 64 relaciones, apréndensela, pero mentira. Acá tenemos que la primera porción, segunda, tercera y cuarta porción están en íntima relación con la cabeza del páncreas. Esa me interesa mucho. La íntima relación que tienen acá con el páncreas. La porción más importante es la segunda porción, jóvenes. Olvídense de todas las otras y la porción más importante es la segunda. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante por qué. La porción más fija mencionamos que es la cuarta porción por la unión que tiene con el pilar izquierdo del diafragma a través del músculo suspensorio del duodeno o ligamento de Treace. Vamos a ver eso porque la segunda porción es más importante. Miren aquí. La segunda porción del duodeno mencionamos que es la más importante debido a la desembocadura de esos conductos. Conducto colédoco y conducto pancreático principal. Debido a esos dos conductos que desembocan acá, eso lo hace importante. Este va a transportar el jugo pancreático y este va a transportar la bilis, emulsificación de las grasas. Recuerden eso. La bilis que viene de la vesícula biliar, recuerden que se produce en el hígado, se almacena en la vesícula biliar y se vierte a nivel del duodeno, la segunda porción, acá. Miren los elementos del pedículo hepático que les estuve mencionando. Recordar que el elemento más posterior de ese pedículo hepático es la vena porta. Anterior a la derecha tenemos el conducto, acá el conducto colédoco. Y anterior y a la izquierda la arteria hepática propia. Esos son los elementos del pedículo hepático. Hablaremos ahora del páncreas. Déjenme ver, creo que hay una imagen por ahí de páncreas que se ve bien. Ok, esta imagen nos presta para hablar bien de la válvula iliocecal o llamada válvula iliocólica en sí. Esta válvula lo que impide que las heces
acá, el material que se encuentra en el ciego se devuelvan hacia el intestino delgado. Ahí es que culmina el intestino delgado, jóvenes. Esto acá es ileum terminal. Y acá vemos el apéndice vermiforme. Recordar las distintas posiciones que tiene el apéndice, recordar su irrigación, que está irrigada por la arteria apendicular, que es rama de la arteria cecal posterior, que es conocido también como arteria secoapendicular, y ya ustedes saben, su irrigación, importante. Esto nos dice acá el origen embriológico del apéndice y nos puede explicar también las distintas posiciones que tiene el apéndice. Miren, apéndice alta, un apéndice baja. Un apéndice puede estar contenida también en una hernia. Recuerden cuando hablamos de la hernia de Bordalec no, la hernia de Amiac y la hernia de Garengow. Es así. La de Bordalec es la hernia diafragmática. Que no se le olvide la diafragmática, que ya que pasamos el diafragma no lo mencionamos. Estos son los tipos de posiciones que puede tener el apéndice vermiforme. Puede ser presecar, retrosecar, lateral. Pero recordad que la posición habitual es medial al ciego. Y aquí vemos un apéndice. Cuando hay situs inversus, puede el apéndice y el ciego encontrarse del otro lado, en la fosa ilíaca derecha, en la fosa ilíaca izquierda. Su posición habitual es la fosa ilíaca derecha. Cuando pasa acá, ahí hablamos de situs inversus. Miren acá la posición más... Después de la posición acá, por ejemplo, que se encuentre aquí medialmente al ciego, esta es la segunda posición que puede encontrar su variante, retrosecar. Miren, el punto de referencia para ubicar el apéndice, recuerden, el origen de las tres tenias. Esto que se ve acá son las tenias del colon. Recuérdenlo, tenias del colon. Jóvenes, ya los otros videos van a complementar para su repaso en general. Hasta aquí vamos a dejarle este repaso para que el video no se haga tan extenso y duremos tanto tiempo. Y recuerden dejarme sus comentarios qué les parece. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Y por favor denle like a este video, compártanlo con sus amigos. El intestino grueso y el intestino delgado no nos vamos a enfocar mucho en el grueso. En el delgado más duodeno y yeyuno e ileum. En el grueso ya saben las distintas porciones que tiene, que hablamos del ciego, el apéndice, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo y el recto. Pero me gusta mucho la irrigación del intestino grueso. Antes de irme, déjenme hablarle de eso, ya que me encanta la parte de la irrigación. El hígado, el páncreas. Déjenme mostrarles la irrigación del intestino grueso antes de irnos. Miren, recuerden la división de esto, de las vías biliares extrahepáticas, que se van a clasificar en accesoria. Estas son accesorias, miren, accesoria. La vesícula biliar y el conducto cístico son accesorias. Y las principales son estas, miren. Las principales. Vías biliares principales. Conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, conducto hepático común, conducto colédoco. Esas son las vías biliares principales. Sin esas vías biliares usted no puede sobrevivir. Por eso le llaman principales. Recordar que la bilis viene del hígado, viene acá, viaja, se cierra esto y vuelve, se devuelve. Y llega a la vesícula biliar. ¿Entendido? Si a usted le quitan acá el conducto cístico y la vesícula biliar, usted puede vivir sin eso. Por eso le llaman accesoria. Esto es lo que es un reservorio de bilis. Pero sin ella usted puede sobrevivir. Nítido. Vamos a ver esa parte que le mencioné. Recuerden la ampolla de Vater, ampolla hepatopancreática de Vater, la carúncula mayor, carúncula menor, el esfínter de Oddi. Eso es en la segunda porción del duodeno acá. Conducto pancreático principal y accesorio. Recuerden todo eso, que es súper importante. Les dije que vamos a irrigar el intestino grueso, ¿cierto? Vamos a eso. Miren acá. Dije que me gusta esto.
Acá tenemos la irrigación del intestino grueso, dada por la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Esas dos arterias. La mesentérica inferior va a irrigar la parte izquierda del colon. Todo esto, miren, parte izquierda del colon. De aquí vamos a decir que soy izquierdo y es el territorio de la mesentérica inferior. Y de aquí es derecho y es el territorio de la mesentérica superior. La arteria mesentérica superior va a irrigar las siguientes estructuras. Va a irrigar el intestino delgado a través de esas ramitas que se ven acá, que son las ramas yeyunales e iliares. Intestino delgado. Va a emitir esta rama que se ve aquí, que dijimos que es inconstante en la otra. Es la arteria cólica media, esta que se ve acá, que va a dar una rama izquierda, que se va a unir a una rama ascendente de la cólica izquierda, para formar ahí el famoso arco de Riolano. Arco de Riolano. Rama ascendente de la cólica izquierda, con una rama izquierda de la cólica media. Esta acá es la arteria cólica media, perdón, cólica derecha, esta aquí. Miren, cólica derecha, acá. Entonces la cólica media, mencionamos, que va a dar una rama izquierda y una rama derecha, acá. La rama derecha se va a unir a la cólica derecha para irrigar el colon acá, la flexura cólica derecha, y también va a irrigar el colon ascendente. Esta aquí, miren, la ileocólica, y de la ileocólica van a salir una arteria llamada secales posteriores, y de las secales posteriores va a salir la arteria que va a irrigar el apéndice vermiforme. Básicamente eso con relación a esa arteria. También recordar que hay una arteria pancreática superior, arteria pancreática inferior, que va a irrigar el duodeno y el páncreas, que se van a anastomosar con ramas de la arteria gastroduodenal. Tengan en cuenta eso. Esta es la arteria mesentérica inferior, que nace a nivel de la tercera vértebra lumbar. Ojo con esto, esta va a nacer debajo del tronco celíaco, podemos decir a nivel de L2, por encima de la tercera porción del duodeno. Esta va a nacer a nivel de L3, debajo de la tercera porción del duodeno. Y acá va a emitir numerosas ramas. La arteria cólica izquierda, acá esta, que va a dar rama ascendente y rama... Esta aquí, cólica izquierda, rama descendente acá, que se va a unir a esta, que es la arteria sigmoidea superior. Esto es el tronco de la sigmoidea, que hay una sigmoidea superior, esta, una sigmoidea media, esta, y una sigmoidea inferior. La sigmoidea inferior se va a anastomosar con esta ramita que se ve acá, que son las arterias rectales superiores, que son las ramas terminales de la arteria mesentérica inferior. Y van a irrigar ahí el colon sigmoideo, la parte superior del recto, y ya la parte izquierda la irrigamos. Así que señores, hasta aquí el video de hoy. No olviden comentar, jóvenes, lo que les mencioné, y nos vemos en una próxima. Adiós. Recuerden reportarse por lo menos en el chat la persona que vieron el video de mis estudiantes de anatomía 2. Ya saben, cuídense.